Muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy en el primer episodio del podcast Error 707. Son las 6:30 de la tarde del día 18 de mayo del 2020. Bien, este podcast, su propósito más que nada es para traer a ustedes, quienes nos escuchan, un poco de entretenimiento y a la vez temas interesantes que conversar. Me acompañan hoy Ángelo Córdoba, Víctor Ramírez, Jimmy Villegas como mi co-conducción, Yera Suibate y Omar Rondinel. Bien, para el día de hoy habíamos conversado que tal vez sería una buena idea conversar sobre ciudades ficticias en la cultura popular y para lo cual yo voy a preguntarle a Víctor, ¿qué es lo que nos puedes decir al respecto, no? Ilústranos. Muchas gracias, Iván, por la palabra. Y bueno, este tema de ciudades ficticias es bastante interesante, debido a de que los distintos enfoques que podemos encontrar, ya sea en películas, en novelas, en videojuegos, en historietas, en un montón de cosas más, hasta en artículos, es una visión de las personas que tienen acerca de la visión tanto hacia el futuro como hacia el pasado, porque también tiene una visión de cómo hubiera sido hubiera sido el pasado de una manera fantasiosa, ¿no? Tenemos el caso de El Señor de los Anillos y demás. Ahora, obviamente nos interesa y nos intriga más las visiones hacia el futuro porque es hacia donde estamos yendo. En ese sentido, hay varias películas muy interesantes, tales como Star Wars, como Edition y demás. Dentro de estas películas siempre hay unas cosas que, que se ve, ¿no? Que es frecuente. Una de las cosas más frecuentes es los ciudades rascacielos, en el cual las clases altas generalmente ocupan los pisos más altos de la ciudad y mientras más te acercas al suelo es una condición de clase económica muchísimo menor, ¿no? Es algo interesante que podríamos empezar a hablar. No sé qué opinas, Ángel. Sí, como justamente está hablando Víctor, es algo interesante. Es muy interesante hablar sobre justamente estas ciudades utópicas, estas quimeras que siempre hemos visto en las películas, en los libros, y toparnos en la realidad sería alucinante. Por ejemplo, ver la economía de Coruscant es de locos, ¿no? Es pensar ahorita en el siglo XX, disculpa, XXI, es pensar que existe una economía así, es wow. Imagínate tu país, multiplicarlo por 10 Googles. Es así de inmenso, es así de alucinante tener ese tipo de economía, ¿no? Sí, y así muchas cosas, ¿no? No solamente economía, sino también ciudad, dentro de esas ciudades, del bloque de ciudades, ¿no? Entonces, es algo que es algo alucinante, ¿no? Así que, sí, es algo muy interesante, ¿no? ¿Y qué opinas, Iván, sobre esto también? Completamente alucinante. Bien, esto... Bien, de paso para dar la conexión aquí a mi co-conducción, Jimmy Villegas, me gustaría que él pudiera decir algo al respecto. Claro, como habían mencionado los compañeros acá presentes, nos hablan de que las personas en sus películas, novelas, en artículos, plasman una visión de futuro, cómo podría ser el futuro, cómo de autos y cómo la movilidad misma pasa de ser, eh, ya no hay pistas, como habíamos podido ver en Star Wars, incluso en una película que es El Quinto Elemento. Angelo nos comentó un poco de la economía en Coruscant, que es Coruscant, creo que, no sé, Angelo, si me podrías explicar, creo que es un planeta. ¿Qué hay en Coruscant? ¿Por qué mencionaste de que te parece interesante la economía que hay ahí? Y otra cosa, otra pregunta, Víctor, para Víctor. Eh, por, como habías mencionado, uno plasma en sus obras, ya sea película, en su novela, lo que ve en el futuro. ¿Tú crees que como estamos ahora, es una visión del futuro de aquellos que nos pensaron en el pasado, de cómo estamos ahora, es algo crees que fue pensado con algunas generaciones anteriores? ¿O Eh, qué es lo que creen? bueno, Claro, respecto Para a todos, eso, ¿ah? Para todos, la pregunta es para claro, todos. claro, Respecto a claro. eso, justamente deberíamos ir al pasado no mucho, hace 60 años, 70 años atrás, en el cual creían que en el 2017, 2020 íbamos a tener patinetas voladores, íbamos a tener autos volando por los aires y demás. Ahora, lo interesante aquí es de que la densificación de nuestras ciudades
sí podría ir o llevarse de acá a un futuro de 100, 2000 años a una interpretación de que la mayoría de las ciudades en el planeta puedan ser ocupados por rascacielos, ¿no? Pero cada vez que están ocupados por rascacielos, estos rascacielos, ¿cómo están distribuidos? Vemos que hay una propuesta que existe, porque en realidad es una propuesta ficticia, ya que existen cursos en Star Wars, de que las clases altas, que son más pudientes, viven en los pisos más altos de los rascacielos y se trasladan a través de naves hacia otros rascacielos, ¿no? Ya sea hacia el palacio del emperador, etcétera, etcétera, o sea, sus lugares, distintos lugares de trabajo. Y sin Al- embargo, la clase menos pudiente es la que vive en los pisos más bajos de Coruscant, ¿no? Donde ocurren también un montón de crímenes, la vida es más complicada, más difícil, más cochina también, y toda esta dinámica cambia, ¿no? Entonces es una dinámica cambiante, pero que sin embargo podría razonarse. Incluso hay un proyecto ahorita en China, que no recuerdo bien el nombre, voy a buscarlo, en el cual ya hay un proyecto de túnel que une rascacielos. Es interesante porque es un Wow. túnel que une rascacielos como un espacio público para los rascacielos a niveles superiores. O sea, vemos que quizás esta especie de ficción se va volviendo realidad, ¿no? Entonces, quizás estos arquitectos que han diseñado, planificado este tipo de visión, lo pensaron a raíz de una película que vieron y lo trataron de plasmar en una idea real. Otra consulta Justo, para Yera. Hable, comente. ya. Justo algo que me gustaría comentar lo que acaba de decir Víctor, es de que, mira, muchas veces, o más o menos en la ficción, lo que se proyecta como en un futuro, o se estaba proyectando, se imaginaba con patinetas voladoras o con una revolución tecnológica, porque más o menos creo que estamos hablando de los años 70, 80, Volver al Futuro, esas clases de películas en el cual se proyectaban un futuro así similar. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de ciudades postapocalípticas, por todo este tema que estamos viviendo del calentamiento global, la naturaleza que golpea al hombre, toda esa cosa, ahora se tiene otra proyección en el cual el hombre ya no es tanto el intérprete de cambiar su ambiente, sino la misma naturaleza es la que va cobrando poco a poco el espacio que se le ha sido retirado. Eso se le puede ver en películas como Que Soy Leyenda o hasta en juegos de Last of Us, en el cual la misma naturaleza comienza a recuperar el territorio que ha sido perdido por parte de las ciudades. Bueno, y también otro tema que bueno, me pareció súper interesante es que cómo es tanto que se están densificando tanto la ciudad que hasta, mira, el mismo transporte público, si no me equivoco, hay un tren que está por China que atraviesa un edificio, o sea, ya se están dando esas primeras matices de ciudad tan aglomerada, tan que hasta los mismos cielos se están saturando, que ya aparece esos futuros, tipo cyberpunk, en el cual rascacielos enormes, abajo todo sí que se encuentra desolado, la gente pobre, toda esa cosa, y esa clase de puentes que interconectan edificios, porque al final estar bajando hacia el nivel cero, hacia el nivel es lo mismo que irse a un gueto, así por así decirlo, en las ciudades de Brasil, o bueno, o un pueblo joven acá que normalmente son lugares muy peligrosos, o sea que ya la gente con cierta clase no se atreve a pasar por esos lugares. A ver, Eh, hola, ¿me escuchan? dale. Sí, Omar, te Dale, escuchamos, amigo. adelante. A ver, con respecto a lo que dijo Jimmy, ¿no? Que si somos o no quizás una proyección futura de alguien que ideó quizás en su época una idea de una ciudad futurista. En cuanto, yo creo que en sí la visión futurista es dependiendo de cada persona que imagine o tenga una idea en mente, porque por ejemplo, en la ciencia ficción antes de que ocurriera toda esta revolución del universo Marvel, ¿cómo imaginábamos que era la ciudad de Asgard? ¿Cómo interpretábamos nosotros que era, por ejemplo, la cultura nórdica? Nos Mm, imaginábamos que era bárbaros que mataban quizás monstruos o estaban conjuntamente más ligados a la tierra que a la tecnología. muy medieval. Pero ahora después de haber visto todas las películas de los Vengadores, Thor 1, 2, 3, ¿cómo imaginas Asgard? Es una ciudad completamente futurista.
Claro, no ahí son- ya tiene que O ver sea, la es concepción de los creadores de contenido. Exacto. todo algo muy místico. Ya todo tiene que ver ahí con tecnología y magia. Ya Magia. ya no es la parte medieval como podríamos ver por ejemplo, en Cómo entrenar a tu dragón, que también tiene que ver con cultura nórdica, porque hacen referencia mucho a los vikingos y toda esa cultura, pero son completamente distintos y es la misma cultura. Claro, Omar, pero Ah, también habría ah, que mencionar que Asgard se supone que es una ciudad idealizada, es una ciudad para los dioses o seres superiores, no para el pueblo normal, ¿no? Que son los nórdicos, Claro, bueno. claro, siempre está esa jerarquía, porque siempre en el templo máximo, donde todo está donde se puede observar toda la ciudad, donde está el punto más rico de la ciudad, está el dios o el rey o el gobernador o quien sea eh, la deidad en En- ese momento. Bueno, yo creo que bajo este punto hay algo que se repite en sí en varias películas de ciencia ficción y es esta división de clases en realidad, porque vemos de que los que tienen una mejor disposición de la ciudad son las que tienen clases altas y que se han expresado ya sea en el sistema de Asgard, como dicen, en el nivel de palacios, o como sea en Star Wars a nivel de pisos altos, o ya como sea en Elysium, a un nivel ya de una nave espacial exterior a la Tierra, convirtiendo toda la Tierra en basura, ¿no? Pero creo que algo que consecuente con evi- esto mismo es la idea de que hay un sitio basura en cada una de estas películas, ¿no? Un sitio ¿Creen que es donde inevitable? ¿Crees que llega a eh, ser inevitable esa concepción de tener un sitio residual y otro en el cual se desarrolle normalmente en el aire, por así decirlo, Eh, los seres que tengan mucho más poder? Siendo yo creo realistas, yo que, pienso que sí. Pero si, por ejemplo, tomamos el ejemplo de una caricatura muy conocida, pero tal vez que no es tan profunda, por ejemplo, el ejemplo de los supersónicos, ¿no? ¿Quién ha visto de los supersónicos? Ahí también se ve un poco los edificios altos y tal. Siempre enfocado a una clase media, pero jamás se enfoca o se revela otros personajes que están en lo de abajo, ¿no? Es un misterio. Mm, yo, yo a ver si me permiten un segundo, es que creo que hemos dicho muchas cosas que son muy, pero muy, muy interesantes. Como dice Víctor, ¿no? Hablamos de los rascacielos como quizás el próximo, no tan próximo, porque hay rascacielos en todo el mundo, pero siempre en Perú llega todo después. Ahora, el rascacielos evidentemente va a depender del suelo. Entonces, ¿creen, aterrizando un poco idea de los rascacielos, que en Perú pueda haber rascacielos sabiendo que en algunos lugares nuestro suelo no puede aguantar de estructura, que va a depender de la tecnología, de cómo pueda ese rascacielos instalarse en el territorio peruano? ¿O crees que nosotros ah, podamos llegar a esa realidad? Y otra obvio, cosa que lanzo al aire es que lo que había comentado, ¿no? Que Omar, que también me parece muy bueno, habla de la tecnología, pero cuando es la magia, cuando entra lo místico y escapa un poco de la realidad y se convierte en ficticio, ¿no? Yo creo que Asgard, siempre nos vamos a acordar de Asgard como Asgard no es un lugar, sino su gente, pero Asgard llega a ser lo que es porque el papá de Thor, Odín, va conquistando planetas, va adquiriendo los minerales de otros planetas, o sea, ese lugar como producto final no viene de un trabajo de la misma gente para ellos, no viene de una persona que va haciéndole guerras a todo el mundo y lo hace y eso se ve en la 3, ¿no? En la película 3 Thor Ragnarok, habla con la hermana Thor y le dice la hermana de que ellos iban por los planetas destruyendo y agarrando los minerales para que se construya el palacio, ¿no? O sea, con ahí va un poco para explicar cómo se hizo Asgard y todo lo bello que es, pero cómo a lo costa de consiguió, algo, ¿no? A costa de claro, algo, ¿no? a Eso es un costa poco de... lo que quería, no, no sé no si para podríamos fortalecer, profundizar. para Claro, fortalecer justamente, un poquito claro. esa idea, esto de la conquista del mundo es algo que se repite, porque lo mismo es con Coruscant en el caso de Star Wars, en el cual la ciudad global en sí de todo el imperio galáctico, perdón, es una ciudad galáctica, La Coruscant, capital de la en la cual, República. claro, la capital de la República donde están todos los planetas núcleos, ¿no? Pero lo más importante es Coruscant, en la cual es la cultura también que impone a los demás mundos cuál es el orden que debe ser preestablecido.
muy aparte de eso, es a donde van los recursos de todos los demás mundos, porque también hay recursos planetas que son planetas explotables. Por ejemplo, Tatooine, que es un planeta pobrísimo en el contexto de Star Wars, pero que todos esos recursos también van hacia Coruscant. Y es más, se entiende también como este concepto de ciudad global dentro de Coruscant. ¿Por qué? En la ciudad global actualmente, en el mundo que vivimos, vendría a ser Nueva York, vendría a ser Tokio, etcétera, y se entiende a ciudad global el centro donde se toman decisiones que pueden afectar a nivel planetario. Por ejemplo, no solamente decisiones empresariales, sino también gubernamentales. Dicho sea de paso, donde las mayorías de empresas o mayorías de personas desean estar porque representan un nivel de estatus tanto económico como político de poder. Por ejemplo, una decisión que tome la central de Coca-Cola que esté en Nueva York, supongamos, va a afectar a nivel planetario a todas las demás industrias que estén en distintos países del planeta. Este mismo concepto se toma en Star Wars. Una decisión de una empresa, de una industria dentro de Coruscant o de los senadores afecta a nivel planetario, pero en ese sentido los planetas se empiezan a hacer como planetas basuras que generan desperdicios, ¿no? Entonces es interesante cómo esto de dinámica de que para que nos tratan de imponer en realidad a través de las películas, de que para que un sitio sea próspero se necesita la destrucción de otro sitio, ¿no? Creo que ese es el mensaje subliminal que nos meten con cada película, porque también es lo mismo con Elysium. Para que la nave de Elysium sea próspera, la Tierra es una porquería completa. O sea, es algo interesante. Y creo que tiene que ver un poco, y ya para terminar, y darle paso a nuestros amigos que intervienen, tiene que ver un poco con el Perú también, ¿no? Porque quien toma las decisiones administrativas y políticas y de las riendas de lo que va a pasar dentro del todo el territorio nacional es en Lima, ¿no? O sea, desde Lima se toman todas las decisiones. Incluso podemos ver que el presidente de todas las presentaciones que ha hecho para los medios, creo que el 90% ha sido en Lima, ¿no? Lo cual concuerda con lo que tú dices, pero ya a un nivel global, ¿no? Un nivel de tierra. Entonces, por esto trasladado a la película, donde es Coruscant, donde se toman todas las decisiones también, y creen que eso está mal, o sea, debería dentro de un conjunto de cosas, no debería haber una cosa que tome las riendas, siempre escuchando a las demás, ¿no? O sea, Coruscant debería escuchar tanto a Tatooine como a aquellos, o sea, los separatistas, ya hablando un poco ya de, o sea, ¿por qué los separatistas fueron separatistas, no? Porque creo que no se les escucharon, o cómo hacer para que haya armonía, ¿no? Porque, a ver, acá en Lima podemos ver que el sur va a pensar otra cosa, el norte va a pensar, en el Perú, perdón, el sur va a pensar otra cosa, el norte quiere otra cosa, al sur quiere una cosa, el norte quiere... Entonces, ¿cómo podemos hacer que todos estemos contentos? A ver. No, pero yo quería hacer una pequeña Bueno. aclaración, que era que, si no me equivoco, Tatooine no estaba dentro de los dominios de la República, o sea, estaba en el borde exterior. O sea, la República Claro, ahí no claro, pintaba como nada. borde exterior, justamente era como una manera independiente, estaba fuera de ley, ¿no? Entonces podían hacer lo que quieran ahí. Por eso era una zona, sobre Así todo, es. más de contrabandistas, ¿no? Era una zona Bueno, clandestina. yo no sé Exacto. mucho Ah, del bueno, Perú, Estaba la bueno. familia, claro. pero puedo decir que, Pero válida la aclaración, ¿no? Si claro, tú no claro. perteneces a este círculo, puedes hacer lo que te da la gana, igual no te vamos a apoyar, pero tampoco te vamos Claro, a porque regir normas, ¿no? recuerden que ahí había el Claro. esclavismo, todavía existía. Pero, Anakin y su mamá eran esclavos. Ah, claro, eso claro, sí ya me ves, por acuerdo, eso sí me ejemplo. acuerdo. O, Pero o ahí sea ya que, entramos de un sistema que está netamente corrupto, por así decirlo, en el cual las minorías no tienen voz ni voto ahí en las decisiones que toman. ¿Qué hablas? En Star Wars sí tienen voz y voto, huevón, en el Senado Galáctico. Cada planeta tiene su No, representante. pero no las minorías también. Tatooine no estaba representado, Sí. no pertenecía. Pero ahí ¿Ah, no? está. No. Jack Jar Binks, verdad. Jack Jar Binks ¿Sabes? Jar Jar Binks era de ya Naboo. estaba en el Senado. Por ejemplo, esto es interesantísimo. ¿Han visto la visión de ciudad que hay en Naboo? Es completamente distinta, radicalmente distinta de la ciudad de Coruscant, porque yo siempre que he visto la reinterpretación de Naboo,
pucha, es un lugar donde cualquiera quisiera estar, ¿no? Porque se ve que hay una mejor relación con la naturaleza. El paisaje. Exacto, Así es. los paisajes, El el estilo de paisajismo. arquitectura que proponen, de urbanismo, es muchísimo más bello que la ciudad capital de Kursan. Así es, Entonces, Kursan es un recalcar. montón, es todo un planeta de ciudad, o sea, todo es rascacielos, no hay ni un solo espacio de naturaleza y no se ve ni un árbol. Sí, exacto, exacto. ¿Sabes? Me hace recordar mucho a estos edificios, de, ¿cómo se llama estos? En Constantinopla, que tienen los domos, como se ve en las ciudades. Ah, ya, tienes un poco Wow, esa, qué esa hermoso. arquitectura, ¿no? En Constantinopla, como la catedral esta de Santa Sofía. Estoy viendo por imagen y sí, se ve, es hermoso, la verdad. Pero ahí también juega mucho en relación, por ejemplo, yo no soy mucho, no he visto mucho Star Wars, pero yo veo Pero esto para y me que llama la Cursan sea atención. Cursan, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Como habían dicho, como dijo Angelo, no tengo esto a costa de algo, ¿no? Para que Cursan sea Cursan y sea una ciudad donde me imagino que está la clase alta y está tranquilo, sin confort ahí, y cuando yo quiera irme de vacaciones, me iré a Naboo, tengo una nave para irme porque tengo la plata, no sé cómo es el dinero ahí en el mundo de Star Wars, pero a costa de algo, ¿no? A costa de todos De los créditos. planetas que están, a Créditos. costa de créditos, ¿no? Entonces, ¿cómo? Es que ¿Cómo ellos dijiste? A manejan, costa de Créditos es la qué, moneda que la moneda se ellos llama manejan, crédito ahí. Ajá. claro. ¿ves? Entonces, Consulta, escucha, ¿Naboo parece, viene a ser una ciudad ciudad importante o No, pero para mí pareciera que más que Kursand es un planeta entero dedicado a la administración, más no tanto para vivir. No sé, eso es lo que a mí me evoca. Naboo? pero Es que Naboo, tú tienes que vivir al costado de tu trabajo, ¿no? No, Entonces, vienen en zona es que naves, lo que residencial vienen va a de su pasa es haber, que ¿no? planeta, Naboo, de su Al planeta final no te vienen a vas a ir de un Naboo, Kursand. planeta a otro solo para ir a trabajar. sí, lo que pasa es que Naboo Claro, pues, radica puta. justamente gran parte de lo que se conoce como Naboo, ¿no? Viene de la novela de Dark Plagueis, ¿no? Justamente donde ellos explican que Naboo, donde Dark Sidious realmente ha crecido ahí, ¿no? Como el senador Palpatine, es justamente que es una zona más de diplomáticos, ¿no? Es una zona más aristocrática. Entonces ahí es donde radica justamente la importancia de Naboo, porque es más sobre todo un país, bueno, disculpa, un planeta donde gran parte de las personas ahí se dedican a hacer justamente esta parte o sea, se dedican a hacer política, ¿no? Así, O sea, sí, son o sea, si me mercaderes podrías o grandes poner, magnates que se dedican a hacer también política, ¿no? si tuviéramos que usar un referente de un milar, diríamos que sería como el Estado del Vaticano, por así decirlo, No, no creo. representación de un sector y ¿Y normalmente cuál es la función? Disculpa ahí que te corte. ¿Y cuáles creen ustedes que es la función de la religión, del misticismo o de los Jedi, ¿no? De esta fuerza sobrenatural irracional en ese status quo de Star Wars. O sea, o sea, ¿cuál es yo Jedi que me dedico a que a- o sea, ¿cuál es la función en Justicia, sí del proteger la justicia en a sí. ver, proteger la Buscar el justicia? balance, Pero ¿no? No. El Es equilibrio más como, que proteger la justicia. El no, claro, equilibrio de la fuerza. el equilibrio de la fuerza, exacto, ¿no? Es como ver FEPAP, ¿no? O sea, FEPAP, o sea, si vemos, si comparamos la realidad, o sea, no supera la ficción, pero si vemos a FEPAP, Sí, es algo así en igualito, realidad. Es es algo así. igualito. Ellos creen que sí, Jerusalén no es Jerusalén y van a protegerlo de todo mal, ¿no? Entonces, Ese es su ideal. a pesar de su misticismo, eso es lo ¿no? A que pesar de ese imaginario colectivo que ellos tienen, pero es respetable, ¿no? Se respeta y todos respetamos la religión de todos por igual, ¿no? la Y así es como ellos defienden, ¿no? Entonces, algo así, algo así es una vivencia para ellos, ¿no? Esa vivencia al final luego genera una retribución a la sociedad. Entonces, es algo que es muy interesante de ver, y no solamente de ver, sino también de replicar, ¿no? Porque tú tienes una retribución a partir de ese nivel de existencia, es decir, yo existo por algo, ¿no? Entonces, a partir de esa existencia genera luego un objetivo, y ese objetivo luego puede transformar una realidad, ¿no? es mi rol en la Tierra, ¿no? Claro, y esa realidad
inclusive puede transformarse en algo utópico que creíamos que era imposible que exista, ¿no? Entonces, es ahí donde radican las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿te imaginas hace 300 años que las personas digan, ¿te imaginas enviar un email de una persona que vive en China a Perú? Era imposible, Ni, era ni imposible. hablar. Entonces, enviar un correo, por ejemplo, un correo electrónico. Ellos imaginaban que, por ejemplo, había un artista francés, ¿no? Que en 1907 había hecho algo muy interesante, ¿no? Él había puesto muchos retratos de cómo sería la vida en el siglo XXI, ¿no? Y eso que, ¿no? A veces dices, oye, esto, o sea, ¿qué pensaban, no? Por ejemplo, mirabas, están ahí, inclusive lo vamos a publicar en nuestras redes, imágenes muy interesantes de cómo las personas percibían el futuro, ¿no? Por ejemplo, eh, supuestamente ellos creían que los mensajeros iban a venir con bicicletas voladoras, ¿no? A entregar los correos. Algo de locos, ¿no? O por ejemplo, que existían las videollamadas, pero en vez de ser videollamadas, eran que salía humo dentro de la cocina, ¿no? Entonces se formaba la cara de la persona y así hablaban, ¿no? Así cosas interesantes, ¿no? Disculpa, alguien está Alguien está con con interferencia ahorita. interferencia. Ya, todo solucionado. Ya, Ya, ya. sí, Sí, ya se listo. calmó. Continuamos. Pero, ¿sabes? El hecho de plantearme así ciudades como lo que están hablando de Nabo y todas esas cosas me hacen ver de que realmente es necesario tener una buena puesta en escenografía impactante para que llame la atención, o sea, en este caso las franquicias de Star Wars, como por ejemplo también hasta los mismos, poniendo un ejemplo como el de Harry Potter, entonces, el castillo, ¿cómo se llama? En Gryffindor, No, en ¿cómo se llama? Hogwarts. Howard. En Hogwarts, puta madre. Nunca olvidé eso. Ya, pero o sea, normalmente esas puestas en escena, esa escenografía, normalmente que tratan de adaptar la realidad en el cual se vive sus mundos. En el caso de Star Wars estamos hablando de alta tecnología, en el caso de, si hablamos de Harry Potter, hablamos de los temas de la magia. Entonces, cómo los mismos Oye, autores se van... ¿Mm? ¿Sí? pero pareciera que la tecnología nos juega un pro y un contra, ¿no? Porque yo, a ver, me pongo a o sea, la tecnología con la cual se hizo la película Avatar, ¿no? Avatar trata de un planeta, no sé, no recuerdo su nombre, creo que se llama Pandora. N- Pandora. Así Pandora, y Pandora. tiene una deidad que es Ewa, pero todos son tribus. O sea, cada uno en su territorio, con su gente, con su deidad, de No, manera no, rural, por así decirlo. te explico, a ver, mira. Avatar era, todos eran tribus, sí. Cada uno estaba separado, pero su líder, o sea, su profeta, por así decirlo, era Toromac, que Toromax. según su profecía, era el único capaz de juntar a todas las tribus para un único fin, porque supuestamente Torumaktu tenía la ayuda de, ¿cómo se llama? De Ewa. Y es lo que ocurre con el patita ese que no me acuerdo, que es el soldado, el humano. Pero finalmente cada tribu o sea, pareciera que no es una molestia el que cada tribu haga lo que le plazca, No, ¿no? porque Nos ajustamos para un o sea, para un objetivo que es sacar a los humanos, claro, porque cada y de tribu ahí que cada uno haga. tenía sus propios límites, por así decirlo, porque cada vez que iba a una nueva tribu, era otra tribu completamente distinta, porque tenían diferentes costumbres. Es más, algunos, creo que había una tribu que era solamente cazadores, y había otra tribu que solamente eran más agricultores, y así sucesivamente, hasta que logra convencer a todos, porque había algunas tribus, claro, que ni siquiera eran guerreros, simplemente eran ciudadanos así comunes y corrientes, aldeanos, mejor dicho, que solamente sobrevivían y ya. Claro, pero vemos que acá también se repite de nuevo la misma figura, porque dentro de Avatar está primero el contexto primitivo, ¿no? Porque en sí todos los pueblos que vivían ahí en armonía eran pueblos primitivos que estaban Así unidos es. bajo una concepción Ujú. religiosa, que era la deidad Así Ewa. es. Y sin embargo, el humano es el que quiere llegar ahí a ese planeta para
hacer lo que pasó también en Star Wars, hacer lo que pasó también con los Asgardianos, etcétera, etcétera, etcétera. En Asgard. Explotar los recursos naturales de Pandora para llevárselos a la Tierra. Y Sí, no porque importando poco o nada que el planeta se destruya o quede totalmente colapsado, ¿no? Entonces aquí la película en la cual se centra en esta dinámica, ¿no? En cómo los primitivos, los nativos de Pandora tratan de, por todos sus medios limitados, de defender su tierra. Y tiene también la ayuda de su propia deidad en su planeta, ¿no? Que sea a través de la gran ave que ayuda a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un mundo de por eso, ¿no? Pero creo que la idea central se repite igual en todas las películas, en las cuales un grupo que quiere destrozar a otro para sacar sus recursos y apropiarse de ellos. O en un contexto que ya lo ha logrado, como es Coruscant, o en un contexto que lo quiere lograr, como es Pandora, o Pandora. otro que ya lo ha logrado, que es el con Asgard. Y esto, a mí me parece que esto también evoca lo que pasó en Estados Unidos en la época del lejano oeste. A mí Pandora me recuerda a las tribus de los nativos americanos y a los Estados Unidos. Pero es un caso que se ha pasado similar en cualquier caso de colonización. Hasta hace poco, en la actualidad, se puede decir de los madereros que tratan de sacar a los pueblos indígenas de sus tierras para obtener su producto, la materia prima, pues. O sea, es una naturaleza humana que se repite en casi todo. O sea, el hecho de querer gobernar sobre otros. Y es más, creo que esa misma naturaleza es la que se refleja en los escritos, o sea, en las narraciones de todas estas historias. Al final es nuestra perspectiva de cómo se solucionan los conflictos entre un dominante y un dominado. Y que también se refleja en la concepción de las ciudades, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, y eso también se Claro. refleja, claro, justamente como decía Thomas Hobbes, ¿no? Justamente con el Leviatán, ¿no? Me equivoqué, ¿no? ¿Cómo? Ah, no, disculpa, ¿cómo se llama? Weón. No me olvidé, olvídalo, no ignoren. El Ron Rajo. Claro, ahora, dentro de ese contexto, obviamente, Entonces podría... yo Dale, creo dale. que es más importante la búsqueda de una ciudad más equitativa, más igualitaria. Ahora, no sé qué películas Un ustedes rato, por podrían favor, mencionar, una o estilo interrupción. novela que mencionan esto, Ya, listo. una ciudad que sea equitativa, igualitaria. Yo creo que ninguna, ¿no? Casi todas son distopías en las cuales siempre hay esta constancia del dominado y el dominador. Y, por ejemplo, si hablamos de novelas, pucha, yo creo que las máximas exponentes ahorita son de 1984 y ya de Mundo Feliz, donde ya es una ciudad totalmente controlada, maquinada, donde el control es extremo hasta el punto que te pueden leer hasta tus pensamientos, ¿no? Y quizás esto de acá se puede relacionar, he visto que muchas personas se relacionan con las Smart Cities, con el posible futuro de estas, porque en un control donde es cibernético total, como una Smart City, puede llegarse a presentar esas situaciones, ¿no? Ese es un nuevo escenario constante. ¿Te refieres a la novela de 1984? Claro, y a de Mundo Feliz, claro. Sí, lo que pasa es que Orwell, sí, como justamente, sí está bien, lo de Thomas Hobbes, justamente con Leviatán, es algo muy interesante, ¿no? Sobre cómo es el poder que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿no? Pero también justamente como hizo Orwell, ¿no? Hay un problema ahí, ¿no? Y como el otro que es psicólogo, pero a la vez se dedicó justamente a tratar de entender esta dinámica en la sociedad, ¿no? Cómo se plasma esto del control a partir o sea, cómo controlar a las personas a partir del placer, ¿no? Y el otro, Orwell, es cómo hacerlo frente a la persona con control directo, ¿no? Hacer el Por el control miedo. total. Es mantener Sí, la fuerza, ejercer la fuerza. En la sociedad. creo, acá, Sí. disculpe que te corte, mi amigo por interno me está comentando de que ya estamos finalizando, y para sacar algunas conclusiones ya en una ronda final, si es que podríamos abrir, no sé qué te parece, Iván, o cómo podemos hacer en todo caso. Sí, Hay muchas conclusiones. A mí me parece muy decepcionante, por ejemplo, cómo la condición humana, ¿no? ¿Cómo somos? O sea, a ver, en los que hemos mencionado, quizás George Lucas, creo que cuando quiso explicar la historia de Star Wars o la historia que se explicó en Avatar, donde nosotros somos los malos, ¿no? Donde tenemos que imponernos
y ser toscos y mezquinos y imponer lo que queremos y atacar al otro, ¿no? Cuando debería ser completamente el contrario, ¿no? Con el otro debería de crecer, ¿no? Ujú. Lo cual llevo a una última pregunta, no sé si me permites, Iván. Sí, adelante. Muchos dicen pandemias han habido miles, han habido cada 100 años. ¿Creen que la humanidad misma, la gente, reflexionará, tendrá un mínimo de concientización? Porque seguimos iguales, después de una pandemia la humanidad siguió actuando igual, después de la otra seguimos actuando igual. ¿Creen que después de esta seguiremos actuando igual o habrá un movimiento, un grupo fuerte de personas que sea más colaboradora, menos egoísta y más constructora colectivamente? A ver, mira, Jimmy, deja- yo creo, ya, como decía Jimmy, ya, yo creo que la humanidad va a llegar a un punto que sí, yo no sé, yo unos 5, 10 o 20 años, quizás, puede ser, que siga con toda esa mentalidad de la actual pandemia, que se cuide, se proteja, velen por los intereses en común, porque ahora hay una simple idea en el aire, por así decirlo, porque no es concreta ni tampoco es tan profunda, de buscar un bien común que sería la solución para la pandemia, pero ah, siempre va a salir el lado humano de todo, o del que tiene más poder en ese momento, de querer tirar algo hacia su lado, de robar algo, beneficiarse de más, y empieza la típica frase de los humanos, por no generalizar quién lo dice: si él puede, yo también puedo, y si él lo hace, yo también lo hago. Como las Y farmacias, ¿no? Nuestros amigos exacto, farmacéuticos, pucha, exacto, porque si una yo creo farmacia que eso A, podría ser, mira, porque si una farmacia A sube el precio del paracetamol a 8, la farmacia B dice: si él lo sube a 8, ¿por qué yo no lo puedo subir a 8.50? ujú, Si él lo sube a nuestros 8.50, amigos de la Intercop. ¿por qué yo no lo subo a Mm. 9? Y así, y así. Yo creo que podríamos tratarlo profundamente en un segundo episodio, ¿no, amigo Iván? La, De todas maneras, sí, porque ahorita estamos ya llegando a la conclusión y eso es un tema Ya. que bien podría resultar Ahora, muy fructífero. ahora, ahora retomando un poco la idea inicial que teníamos de las evoluciones de la ciudad, tanto en videojuegos o en películas, ficciones, no sé ustedes, quizás les parecerá gracioso, pero no sé si se habrán percatado la evolución de la ciudad que hay en el anime de Dragon Ball. Se han dado cuenta que al comienzo, se han dado cuenta que al comienzo, cuando Goku es pequeño, la ciudad se ve completamente rural, poca urbanización. Pero cuando Gohan ya empieza a ir a la universidad, es completamente distinta. Hay autovoladores, toda la ciudad es completamente urbana, hay distritos completamente separados, súper grandes porque parecen super ciudades. Y en la parte que no es canon, como GT, ya es mucho más futurista aún, ya no se ve tan actual. No sé si ustedes se habrán dado cuenta de eso. Sí, sí, se ha Usando en notado. internet recién me doy cuenta de eso. Yo también recién me doy cuenta. Recién me percato. No, sí, tiene una evolución bien Sí, marcada. claro, sí, parece como que todo recién. está evolucionando, ¿no? O sea, como que también son generaciones y obviamente la humanidad en ese anime no se va a quedar atrás, ¿no? O sea, va a tener que cambiar, ¿no? Es dinámico la sociedad, ¿no? Las sociedades siempre han sido dinámicas durante todo el tiempo, o sea, y respecto a lo que tú dices, ¿no? Que es algo muy interesante sobre qué va a pasar luego de esta pandemia, pues yo creo que va a haber varias cosas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que esta pandemia no genere ni un cambio a la sociedad, o sea, que la sociedad puede cambiar, sí, puede cambiar, pero a la vez no, o sea, la sociedad puede cambiar con el tiempo si es que si es que esto es un choque permanente. Entonces, si las personas dicen, oye, está bien, fuimos afectados por un virus, pero cambiará la sociedad, la persona dirán, pues, no creo, ¿no? Al final esto acaba a pasar y la gente va a encontrar inmunidad y va a ser todo lo mismo, ¿no? O sea, las pandemias a veces en la historia se puede ver que las cosas han seguido el mismo curso, ¿no? Pero lo que sí también hemos visto es que la tecnología también ha incrementado cuando
ha habido pandemias, ¿no? O sea, ha habido mayor uso de la ciencia, ha habido mayor conciencia por parte de la ciencia. En O sea, tiempos de como que, crisis siempre se investiga claro, o sea, más. claro, entonces como que esta es una lección gran parte por las personas de hacedores de políticas, ¿no? Por ejemplo. O sea, es una lección por decir, oye, ¿por qué has invertido en cosas innecesarias cuando realmente esas cosas dependían gran parte de todas esas cosas innecesarias, ¿no? O sea, todas esas cosas innecesarias dependían de estas cosas. Entonces se van a dar cuenta que han cometido un error gravísimo que ha estado presente en la historia, ¿no? Claro, Y, es como, ¿entiendes? Eso va, ¿no? o sea, es como tú dices, actualmente vemos, ya vemos lo obvio. Ya sabíamos que nuestro sistema de salud era inestable, insuficiente, deficiente. Ajá. Ya, ya sabíamos que nuestro sistema penitenciario no era el adecuado. Ujú. Ya sabíamos que nuestra ciudad estaba colapsada, que existía hacinamiento. Ya sabemos todo lo obvio. Pero esto no es un tema de que justo es actual. Por la pandemia ocurrió todo esto. No es así. No, no es Es así. de hace 20, 25 años que malamente digo yo, porque hay algunos políticos que lógicamente aprovechan este momento y le echan la culpa al actual presidente, cuando el actual Ujú. presidente en realidad está tratando de solucionar problemas de hace 25 años atrás, que como él, Cierto. que como él dijo ¿cómo se llama? En un mensaje a la nación, dijo, no sean caraduras, que hay algunos que me están criticando por problemas de hace 25 años y cuando estuvieron acá no tuvieron la oportunidad. O sea, Ujú. como tú dices, esta pandemia nos está haciendo ver lo obvio. Ahora, de que Exacto. la ciudadanía cambie, yo sinceramente yo creo que va a estar exactamente igual. Así Esta es. pandemia Este, terminará Sí, siendo y yo creo que más, más egoísta, ¿no? Más egoísta sí, aún porque, más o sea, egoísta. Sí, exacto. velo por la mía, ¿no? Velo por la Sí. mía, ¿no? Porque, Sí, es que, a mira, ver, digamos, a ¿sabes una cuál es clase el media, problema? yo creo que todos nosotros, para terminar un poco, Omarcito, y para Ya, darte pase, termina, y termina. ya debemos terminar, ¿ah? Ojo que ya debemos terminar, ¿ah? Creo que hablaremos máximo un minuto y de ahí nos cortas, por favor, Iván. Y para que concluya Víctor también. Sí, Yo sí. también quiero O, concluir solo. Bueno, o creo que ya Víctor, o creo que Omar, o ya hablaste lo suficiente como para... Lo dejamos para un segundo tema donde Sí, podríamos claro. explayarnos mejor, Dale, pero yo creo dale pase que a mi Víctor, compañera Yera. Víctor con Oyeraf, tú, ¿qué es lo que podrías concluir ya, ya para solo finalizando un para poco? dar, así concretamente, esta pandemia simplemente va a generar cambios a nivel institucional en lo que viene a ser reglas, tanto en la normativa de construcción como los centros que controlan, porque demuestran de que hay cierta eficiencia, pero a nivel de sociedad va a haber un cambio, sí, más que nada por el miedo, lo cual se muestra qué tan frágil es esto, bueno, la concepción de la sociedad, pero que va a haber un cambio, va a haber un cambio, nada más. Yo sí quisiera rescatar varias cosas de de las últimas intervenciones que han hecho. El principio, la primera de Jimmy, sobre que preguntabas eh, esta concepción de la humanidad, ¿no? Si pudiéramos tratar de cambiar esta mentalidad de que debe haber un dominador y un dominado. Yo creo que sí, se puede cambiar, pero este cambio es progresivo y es más que nada generacional, ¿no? Ujú. Yo creo que en este contexto apoya bastante el hecho de la pandemia si queremos rescatar algo positivo, que es el empuje nuevo que da la solidaridad y de unión de las personas, ¿no? Que es algo que hemos podido presenciar en varios aspectos. Si bien es cierto, también ha difundido algunos eventos de individualidad, también se ha difundido bastante la solidaridad. Y esto afecta bastante a las ciudades porque justamente este germen Sí, de de que ser. siempre existe de esta, ¿cómo decirlo? Esta dualidad, esta dicotomía de acciones que pueden haber, son las que transforman las ciudades, porque si bien se mantuviera un pensamiento como se tiene hasta ahora, llegaríamos a tener quizás unas ciudades como las planteadas en Star Wars, como las planteadas en Asgard, en las cuales podemos tener ciudades bellas por un lado, pero que son bellas a costa de destrucción de otras ciudades. Podemos Claro, tener ciudades centrales como Coruscant, pero que son ciudades centrales a nivel de rascacielos superiores y a niveles inferiores son una ciudad pésima, totalmente destrozada. Y podemos llegar de nuevo al tema de Elysium, donde tenemos una ciudad orbital y una ciudad basura que es la Tierra, ¿no? Entonces el punto es tratar de llegar a equilibrio, tratar de pensar una ciudad que pueda ser mejor
tanto para todos que estén en cualquier nivel de desarrollo, ¿no? Llegar a una armonía. Llegar a ese punto creo que es lo más difícil. Eh, Dentro de eso, quiero terminar concluyendo con una pequeña, un cuento que tenía Isaac Asimov, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero que justamente trataba de que llevaban unos científicos un robot hacia el futuro, porque querían saber cómo iba a ser el futuro. Y este robot les explica que el futuro iba a ser maravilloso, que iba a ser completamente ordenado, que no iba a haber ninguna destrucción, el ser humano se había alcanzado una armonía en todas las ciudades única, que una coexistencia bella entre la naturaleza. Y todos los científicos cuando escucharon ese robot estaban felices, oye, qué bueno que el ser humano ha llegado a tal punto. Pero sin embargo lo que no les dijo el robot era de que en esa sociedad todos eran robots automáticamente y que esta ciudad de ella era una ciudad robotizada, no había ningún ser humano existente. Entonces es bastante interesante, ¿no? Cómo es esta visión también de ciudad ficticia. Y bueno, te doy la palabra a Iván para que contribuyas o veas lo más conveniente. Gracias, Víctor. Yo solamente quisiera concluir con unas cuantas frases, ¿no? De rescato de todo esto. Que el arte imita la vida. Que pareciera que la humanidad siempre va a necesitar un escarmiento para poder aprender, evolucionar, dar pasos adelante en su evolución. Y bueno, con eso me despido. Yo agradezco mucho su participación en este podcast. Ya será en el próximo episodio donde podamos discutir tal vez continuar algunos temas que quedaron aquí un poco abiertos. Y sin más, yo me despido. Muy buenas noches. Será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.